Buen día, apreciado rector y estimado José Miguel. Buen día para todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Apreciado rector y Felipe, ¿cómo están? Gusto saludarlos. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Estimado Felipe, ¿Qué tal, rector? Encantado de saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Miguel, encantado de conocerlo. Igualmente, hombre. Todo muy bien por ahora. Qué bueno. Bueno, vamos a darle un compás de espera para que los invitados a esta cátedra se unan y poder iniciar este proceso en algunos minutos más. Así Claro, que les extiendo un cordial saludo y estamos aquí muy atentos. claro, con mucho gusto. Solo les confieso una cosa por tomar del pelo un poco. Hoy estoy de cumpleaños también, entonces lo vamos a celebrar con la conferencia, que es la manera como celebramos los abogados, tributaristas y filósofos. Pero no puedo decir que estaba fríamente calculado, pero mis beneplácitos por su cumpleaños, José Miguel. No, Muchas no, no, no. felicitaciones. Muchas gracias, hombre. Bueno, Seguro, ya hombre, nos muchas vemos entonces. bendiciones. Bueno, ¿Ya empezó? Sí, por este. Como condición expresa, ¿Sabes? piden soporte y todo eso. Pero es que eso no vendería más. Por eso, pero yo sé, ¿Sí? se molesta. Sí, aquí en la Argentina también. Pero Pero de para programa. de programa. No institucional. Ah, ya, sí, institucional, Miguel. Sí. Qué pena. Sí, Sí, no, no, institucional. Pero hay que meter. Porque aquí es. Presento un saludo muy cordial para todos y cada uno de las personas que se están uniendo a esta cátedra RTIT. Vamos a conceder un par de minutos adicionales para que terminen de unirse nuestros invitados y procedemos a dar inicio a la cátedra. Así que un feliz día para todos. Me toca estar conmigo. No fue una vez, otra vez pasó el doctor y habló antes de Miguelito, y Leonardito, de no sé quién, fue conductor regular de la misma escuela. Ya empezaron. No, no, ya empecé. Pero lo que sí es cierto es que si hay uno responsable. Eso lo enviaron, ¿no? Uno tiene que
hace nada con Mauricio. Mauricio, es lo que ¿por qué lo intenté liderar yo? ¿Pero tú para Yo qué tengo es mi alguna camino. clase? Esto la verdad. Digo yo. Hola. Y el registro el registro académico se llama No mandé a ovejas, pero son limitados los modulitos de las casillitas y demás. Yo lo propongo en dos oportunidades. Como un es un actor más. pero ¿por qué le dan? Pero eso implica el plan de choque. Podría ir aquí. Buenos días y bienvenidos a todos y todas a esta cátedra virtual sobre educación y una propuesta de reforma tributaria para esta materia. A lo largo de esta cátedra conoceremos los principales enfoques, ideas y propuestas de nuestro conferencista José Miguel Sanabria y vamos a hablar un poco sobre el sistema de educación superior, sus aciertos y cambios en la estructura tributaria que podrían contribuir a garantizar una educación de calidad, inclusiva y accesible para todos. Les invitamos, por supuesto, a participar activamente en esta discusión. Si tienen inquietudes para nuestro conferencista o nuestro comentarista, el rector Hugo González, les invitamos a que las formulen por el chat, ya que esta es la única oportunidad para obtener respuestas directas por parte de los expertos en el tema. Le concedo el uso de la palabra al director ejecutivo de la RTTU, Felipe Ortiz, para que les brinde un saludo de bienvenida a todos. Muchas gracias. Gracias, Karen. Muy buen día para todos y cada uno de los participantes de esta nueva versión de la cátedra RTIT. Es un motivo de complacencia saber que esta temática que hemos propuesto ha generado una gran expectativa y mucho interés entre nuestros invitados. Quiero señalar que en el día de hoy
hemos invitado al doctor José Miguel Sanabria Arévalo. Él es abogado y filósofo de la Universidad del Rosario, máster en Derecho Fiscal de la Universidad de París, Panteón-Sorbona, y candidato a doctor en Derecho. Es docente en la Universidad del Rosario y autor del libro Hacia una propuesta de reforma tributaria en materia de educación superior, próximo a lanzarse en Bogotá por la Universidad de América. Él es entonces nuestro invitado especial. Y como comentarista de su intervención, en esta ocasión me complace presentar al ingeniero Hugo Alberto González López, rector de la institución universitaria Antonio José Camacho de Cali desde el 2014, luego de una exitosa carrera profesional que lo ha llevado a ser decano de la Facultad de Ingenierías en el periodo 2001-2009 y vicerrector académico 2010-2014. El rector González es ingeniero eléctrico y electrónico de la Universidad del Valle, con maestría en educación de la Universidad de San Buenaventura y con maestría en administración de negocios de la Universidad ICESI y de la Tulane University. De tal forma que hoy tenemos a dos invitados muy especiales quienes se ocuparán de hacer intervención sobre un tema que consideramos nosotros de palpitante actualidad en los momentos actuales. Dado el escenario muy habitual que año tras año se pregona respecto de la crisis en las instituciones de educación superior oficiales en materia de la desfinanciación histórica por la que atraviesan las 64 instituciones de educación superior oficiales que en el país existen. 34 de ellas universidades y 30 instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas que no tienen carácter de universidad. Y naturalmente, al traer un tema de esa naturaleza a un escenario como el de la cátedra RTIT, tiene mucho que ver con los viejos factores de desigualdad que persisten a través de los tiempos, tanto para las universidades como para las ITTU. En el caso de las universidades es bien conocido lo que afrontan principalmente las grandes universidades localizadas en las principales ciudades capitales del país, como también aquellas universidades que se encuentran localizadas principalmente en territorios, ciudades intermedias o regiones apartadas. Y no menos apremiante también es el caso de las ITTU, de las cuales, de las 30 que en este momento existen en el país, 12 de ellas no reciben transferencias del presupuesto general de la nación. Todos estos factores sumados a las crisis que se dan año tras año en materia de la provisión de nuevos recursos para financiar la educación superior en el país, deja ver que existe evidentemente no solamente un malestar muy justo, que son las reclamaciones que estudiantes y profesores realizan a través de movilizaciones y manifestaciones de respaldo a una política pública que garantice una financiación sostenible, sino también pensamos que se trata de un círculo perverso reproducido por un inequitativo modelo que hace que todos los años se presente una especie de puja
entre unos y otros por ver quién recibe más recursos del Estado colombiano para la financiación de la educación superior. Y esos factores diversos hacen que nos preguntemos si no es necesario abordar con un criterio técnico y científico las verdaderas causas de este desajuste estructural en materia de financiación de la educación superior en Colombia. Y esa pregunta hemos encontrado en el escenario de la actividad académica. Nos hemos encontrado con este libro, cuyo lanzamiento será en las próximas semanas, y nos hemos encontrado con su autor y hemos podido conversar respecto a la importancia de abordar esta temática desde los criterios en los que él se ha formado y dada ya, a pesar de su juventud, una ya muy completa experiencia internacional que nos permitirá acercarnos a un tema de palpitante actualidad como es este. De tal forma que me permito entonces invitar al doctor José Miguel Sanabria Arévalo y luego al ingeniero Hugo Alberto González López para que haga los comentarios correspondientes a la presentación de nuestro conferenciante invitado para el día de hoy. Así que tiene la palabra, apreciado doctor Sanabria. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos y todas por haber venido el día de hoy. Debo confesarles que considero un éxito rotundo una asistencia de 30 personas tratándose de un tema como el derecho tributario, lo digo en broma, suele ser una materia en la que se caracteriza por tener auditorios más o menos vacíos en muchas ocasiones, pero qué fortuna que nos encontramos el día de hoy con esto. Y por otro lado, desde luego comentar a la red y que además cuenta con todo mi apoyo y fervor personal, lo honrado que me siento el día de hoy con haberme acogido para la exposición preliminar de mi libro. Si me permiten un momento, voy a compartir pantalla y en un momento les preguntaré a Felipe, puede ser, si me dice si la está viendo en este momento. José Miguel, te confirmo que tu pantalla se visualiza correctamente. Listo, perfecto. Pues muchas gracias. Ahora sí, empecemos. Regálenme un momento, me voy a cronometrar porque suelo a veces hablar un poco más de la cuenta. Espero que no sea el caso el día de hoy. Quisiera comenzar con una breve aclaración, tal vez nos sobra. Y lo bonito tal vez de esta conferencia es que este es un libro escrito para buscar una financiación indirecta también, sobre todo en el sistema universitario privado, que es una propuesta que yo manejo en el sentido de que hemos entrado en un camino de constante bifurcación. Felipe manifestaba hace un momento que entramos que dentro del sistema universitario público hay un diálogo a veces doliente y difícil de resolver en cuanto a cómo se van a distribuir los recursos desde el presupuesto. Mucho menos es el diálogo que existe entre el sector privado y público, y pues sea buena la ocasión el día de hoy para demostrar cómo una amalgama de problemas en la tributación de la educación superior del sistema privado tiene unos grandes vasos comunicantes con las dificultades por las que enfrenta en este momento también las ITU, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. ¿Por qué lo va a borrar, Ale? Entonces, sin más preámbulo, quisiera hacer unas breves aclaraciones preliminares. La primera de ellas es que la propuesta no niega ni atropella las necesidades y problemas que enfrentan las instituciones de educación superior públicas. Muy al contrario, como les acabo de comentar, esta es una propuesta que busca generar complementariedad en el sistema y es una propuesta que se basa sobre mi tesis ética, que la pueden, bueno, pues estamos abiertos al debate, pero mi tesis ética es que hay que encontrar las maneras en las que los colombianos ingresen al sistema de educación superior a como dé lugar de alguna manera, si me permiten la expresión. Y hay que encontrar entonces soluciones más bien pragmáticas en vez de una carrera a punto cero, donde hay ganadores, a veces institucionales, pero donde en muchas ocasiones los perdedores terminan siendo los estudiantes.
La propuesta como tal solo busca ser realmente exhaustivo en cuanto a lo jurídico se refiere y en cuanto a la materia tributaria se refiere. Desde luego, por tratarse de una materia transversal, los demás argumentos se tratarán con alguna relativa profundidad e importancia que le merecen, pero son argumentos abiertos y en suspenso y que para la ocasión de hoy son realmente traídos a colación como refuerzo de los argumentos fundamentales de la exposición. También hay desde luego comentarios sobre los debates públicos que se han manifestado, sobre todo ahorita en la parte introductoria, haré un par de ellos, pero no sobra aclarar al auditorio que con el respeto que ellos me merecen, pues esta propuesta no milita en ningún partido ni programa político particular. En filosofía hacemos siempre la digresión entre lo político y la política. Este es el terreno de la política en el sentido de que lo que aquí vamos a discutir son, en el fondo, por técnica que sea la discusión, criterios de justicia, del bien, y el elemento más fundamental del liberalismo, sin lugar a dudas, que es la propiedad. ¿Y qué tanta propiedad estamos dispuestos a ceder o qué tanta propiedad estamos dispuestos a no hacerlo? Como toda exposición, pues esta exposición realmente va a tener dos partes. Esta que va a ser dedicada a las tesis fuertes de la reconstrucción del libro. Al final haré desde luego los vasos comunicantes y unas breves intervenciones sobre las propuestas que en este momento, particularmente la propuesta presupuestaria que en este momento circula en el Congreso de la República con un proyecto de ley, y qué es lo que veo en términos de beneficios, de críticas y qué ofertas hago, tal vez para nutrir el debate en esa materia. En lo que concierne a la primera parte, es decir, a la reconstrucción de las tesis fuertes del libro, pues vamos a ver una introducción. Acto seguido vamos a evaluar las reticencias, o si se quiere la evaluación que yo hago sobre el IVA, luego sobre el ICA, luego sobre el régimen tributario especial y finalmente sobre el sistema de retenciones en la fuente y cotizaciones al sistema de seguridad social integral. En el libro me tomo el trabajo de hacer primero una serie de argumentos que comprenden argumentos filosóficos, y ya vamos a ver que también vamos a esgrimir de manera introductoria algunos argumentos también que son estadísticos, económicos y demás. Y como primer argumento filosófico, tal vez es, antes de entrar en la materia técnica, siempre es valioso preguntarse en primera medida cuál es el concepto de educación que quisiéramos tener. Y ese concepto de educación es el que perfila en una mayor hondura las posiciones que vamos a realmente tener, así sean tributarias, constitucionales, laborales o de cualquier otro tipo. La primera definición que yo siempre he entregado de educación como una persona con una formación filosófica, por lo menos en la ciencia un poco a veces pragmática, es que es el instrumento por excelencia de supervivencia en el siglo XXI. Eso es una descripción bastante naturalizada, bastante, si se quieren, descriptiva, desde luego. No es una definición en principio prescriptiva, pero esta definición tiene un gran efecto en lo que podríamos considerar como el derecho fundamental al ingreso a la educación. Y es que siempre vale hacerse la hermosísima pregunta de si tenemos un derecho fundamental que es el primero de todos. En el paradigma contemporáneo solemos acoger que se trata de la dignidad. Si acogemos la interpretación de los derechos humanos como si se tratara de una pirámide invertida, donde en su pico se encuentra la dignidad, bueno, yo estaría dispuesto a discutir un poco esa materia porque epistemológicamente hablando, la única manera de comprender de qué se trata la dignidad o la vida humana o la libre locomoción o la libre expresión, entre otras, es a través de la educación. Es realmente la herramienta, como yo lo manifiesto, más eficiente que compone eso que algunos denominamos como el ADN artificial de la especie humana. Sin embargo, también podemos abordar una definición un poco prescriptiva, que me gusta mucho y que de hecho fue desarrollada por un profesor de la Universidad Pedagógica, profesor Germán Bula, basándose en la epistemología de Spinoza, señala que la educación puede desarrollarse para el florecimiento del individuo en una democracia y tiene desde luego entonces un rol fundamental en las repúblicas liberales, desde que no se promuevan con ellas unos modelos impuestos, ¿no? Eso está muy ligado al concepto propio del florecimiento del individuo en democracia, pero que a su vez, si pasamos a otra también definición prescriptiva, ya esta más bien de estirpe kantiana,
Encontramos que las universidades particularmente, pero la educación es ante todo una comunidad de personas en torno al conocimiento, que es una gran definición, sencilla, sintética, que dijéramos de alguna manera pone en tela de juicio esa corporatización de las instituciones de la educación que de alguna manera padecemos, sí, pese a tener, dijéramos, la complicación de ser una definición un poco monástica, un poco purista sobre el efecto. Pero si combinamos las tres definiciones, encontramos un raigambre ecléctico entre estas maneras de abordar el concepto tan difícil de educación, pues un poco más equilibrada. Recordemos también cuál es el rol fundamental de la educación, incluyendo la superior, en un contexto tan fragmentado y de alguna manera desintegrado de la sociedad colombiana, y es que no deja de ser un punto de integración y donde se reconoce la alteridad. Y dijéramos, se promueve una triangulación donde diversos factores también, no solamente de la diversidad de la sociedad colombiana, sino también del sector productivo, el sector privado, pero también del Estado y de la formulación de políticas públicas desde la educación también se reconcilian. Esta propuesta, aunque busque generar una amalgama o cuestionar beneficios tributarios que no han sido entregados a las instituciones de educación superior, que es de esos pocos gastos públicos en los que todos podríamos estar de acuerdo, no busca privatizar las ganancias y publicitar las pérdidas, muy al contrario, busca comenzar a publicitar la educación superior, que en este momento ha sido fuertemente dividida entre privada y pública, y dijéramos que genera cuando quiera que provoca un gasto fiscal indirecto en las instituciones de educación superior privadas, una eventual legitimación del control ciudadano sobre estas instituciones que hasta el día de hoy solamente se perciben acaso como si fuesen otro instrumento más de los mercados. Sin mencionar que esta propuesta pues, busca indirectamente promover los fines del Estado Social de Derecho de nuestra Carta Constitucional en los artículos sobre la pantalla. No entraré por temas de tiempo más en materia. Además de los argumentos filosóficos, hay argumentos económicos concretos. Dijéramos que los podemos dividir en dos. A nivel particular, encontramos que con esta propuesta buscamos superar en el sistema de educación superior privada, pero ya vamos a ver que tiene algunos efectos también para la red TTU, la lucha contra la dependencia del ingreso que representa las matrículas, esa enfermedad de la matriculodependencia, y superar, dijéramos de alguna manera, la extraña paradoja en la que nos encontramos inmersos, y es que ya vamos a ver estadísticas, pero si bien en Colombia tenemos 2,7 millones de ninis, personas de 14 a 28 años que no pueden, por diferentes circunstancias, ni trabajar ni estudiar, o no lo están haciendo sencillamente, pues una de las barreras de acceso ha sido los controles de las matrículas, que están absolutamente entregadas al mercado, y se ha producido la paradoja de que las universidades privadas, muchas de ellas de muy buena calidad, tienen pupitres vacíos y en el exterior personas necesitando llenarlos. Esta propuesta también permite liberar un poco a las universidades privadas de su dependencia a la matrícula y redireccionar la inversión en otros frentes como la docencia, la investigación y la cobertura. Luego se trata de un beneficio que está condicionado, desde luego, no es un beneficio gratuito, como de hecho ninguno debería hacerlo en la hacienda pública colombiana. Esta propuesta permite explorar en concreto programas más bien novedosos y lograr con alguna eficacia, planteo yo, los argumentos filosóficos anteriormente esgrimidos. A nivel general, se persigue con este tipo de propuestas un aumento de la cobertura, la calidad y la promoción del ingreso de los nuevos estudiantes, lo que desde luego puede redundar en el largo plazo en la mejora de la composición demográfica del país y la competitividad de nuestros recursos humanos. Esto es algo que persigue toda la educación indistintamente, si se trata de una educación privada o pública, me atrevo yo a opinar. Indirectamente también se fomenta el empleo y se genera un crecimiento en la cantidad de programas y la investigación universitaria. Recordemos que las universidades son también un centro que genera empleabilidad y crecimiento nacional, son un centro que concentran recursos humanos de la más alta capacidad y por lo tanto la promoción a través de estos tipos de incentivos, a título de ejemplo, pueden, dijéramos, redundar en ese impacto.
Colombia es un país con grandes dificultades en sus incentivos tributarios, las más grandes que ustedes quieran, pero probablemente la que más ha sido difícil es que no nos hemos atrevido a tomar la decisión democrática definitiva de hacia dónde los queremos direccionar, porque los incentivos tributarios no son en sí mismos cuestionables. El punto es hacia dónde están llegando y a partir de ese momento podemos formar un juicio más severo. Desde luego que esta propuesta en términos generales teóricamente debería reducir los costos de entrada y la permanencia en el sector, facilitando el acceso de nuevos agentes en el mercado. Sabemos que en algunas ocasiones se podría llegar a formar un relativo oligopolio en la oferta de calidad de la educación superior privada, y este tipo de medidas lo que genera es generar mayor competitividad de acceso a algo que es hasta la fecha de hoy considerado como un mercado, pero justamente este tipo de propuestas comienzan a relativizar y a cuestionar ese paradigma. Y desde luego es que una competencia natural de lo anterior es el aumento de la competencia de los oferentes y eventualmente podría abaratar los costos de vinculación. Habría que verlo y evaluarlo. Nos vamos ahora con algunos argumentos estadísticos. Desde luego muchos de ustedes los conocerán. Me gustaría abordarlos rápidamente. Y pues los últimos datos que tenemos son más bien ligados hacia el 2020 y algunos de ellos en el 2021. Pero comenzaríamos por decir que hacia el 2020 el gasto público en educación es superior, de acuerdo al Banco Mundial, al 4% del PIB, que supera la media mundial del Banco, pues de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que es de 3,6%. Y el gasto público en educación a nivel terciario, que es la que nos interesa, representó más del 20% hacia el 2018 y per cápita fue un poco más del 20%, ese sí inferior a una media mundial que es anterior a la del COVID-19, mucho más anterior a la COVID-19, que es del 2013, luego hoy tal vez la media sigue siendo más drástica la distancia entre una situación y la otra. En la región andina probablemente nos encontramos en un estadio más o menos aceptable, porque en el caso de Perú, pues ellos solamente están destinando per cápita un 10%, pero en el caso colombiano, pues ya sabemos que es un 20% alrededor, pero muy desfasados de nuestro vecino ecuatoriano. Me gustaría aclarar que este promedio último sobre Chile y demás probablemente tiene algunos errores de apreciación que descubrimos en un sobreestudio de las gráficas, pero aquí se los traigo actualizados, porque es muy interesante ver la inversión que se produce tras cruzar o hacer una lectura cruzada de los porcentajes. Y es que fíjense, cuando se trata del gasto público colombiano o el gasto público de los hogares, a título de ejemplo, en la educación terciaria, cuando se trata del sector público, el promedio de la OCDE exige 66,0%, casi 67% de alguna manera. Y en la educación terciaria, y eso quiere decir que entonces que Colombia, me confundí leyendo los números, está muy lejos de ese promedio porque solamente está destinando en el factor público, en el sector público, el 32,3%. Y entonces ese porcentaje se invierte en el sentido de que cuando se trata del gasto privado de los hogares, Colombia aparece dentro de la OCDE como la segunda o la tercera más alta, justo después inclusive de países como Inglaterra, Australia, con un 67,6%. O sea, el promedio que se gasta la OCDE en público es lo que nosotros nos gastamos en privados. Y el promedio de la OCDE en privados, que es de 30,8%, es el promedio colombiano en el público de 32,3%. Es completamente invertida la ecuación en el caso colombiano. En lo que concierne a las tasas de cobertura en la educación superior privada, podemos denotar, de la cobertura general es que hemos llegado a un 51,6%, que ha sido relativamente una mejora estrepitosa que hemos tenido en los últimos 30 años, pero en todo caso aún desplazada de lo que es el promedio de la OCDE con 75,1%. Y en este momento contamos con las cifras del año inmediatamente anterior, del año pasado, con una población relativamente baja de inscritos que ha venido en decreciente cantidad desde el 2017, alrededor de 2.400.000 personas. La tasa de cobertura de la educación superior privada del 100% pues es generosa porque llega al 45%,
y dijéramos que hay una proporción de personas entre 25 a 34 años en Colombia que cuentan con educación superior equivalente al 30%, perdón, que sigue siendo muy inferior también al promedio de la OCDE, que exige ser del 46%. Por si eso fuese poco, los promedios comienzan a agudizarse después de ese caso, y es que de ese porcentaje bastante inferior, solo el 10,1% cuenta con estudios posteriores del pregrado, al pregrado, perdón. Y después de eso, solo el 2,5% de los investigadores trabajan en el sector empresarial, es decir, estamos produciendo doctores de alguna manera, si se quiere, para el sector, muy pobremente para el sector empresarial, para el sector productivo y sobre todo para la academia, que no está mal, pero es un concepto que habría que evaluar porque muchos de ellos, o casi todos, habría que decirlo, se concentran en las ofertas de la academia, donde alcanzamos un umbral de 95,7%, mientras que el promedio de participación en la OCDE es mucho más equilibrado. De hecho, está relativamente invertido, porque en la OCDE Hola, para las empresas, ¿sí? hola. Señor. Voy a oír un poquito de eso que me da pena Para con la esta gente. OCDE en las empresas, Eh, el promedio es y de por ahí en, 48,1%, por ahí mientras en unos que 20 en el minutos sector la llamo. académico Bueno, es de 38,2%. digamos, yo me silencio aquí si Ahora quieren la quisiera, dejo quisiera aquí. repetir todo lo que atiene a la cantidad de ninis y a la paradoja que se está produciendo, recordando que tenemos una cantidad de ninis de 2,7 millones de personas. Es una cantidad abrumadora, además de las preocupantes estadísticas que les he enunciado. Rápidamente sobre el debate público se han esgrimido desde el cambio de gobierno algunos argumentos a favor y en contra, pero a nivel general, incluso con las dificultades públicas y de la bancada que está sucediendo en este momento, podemos percibir que hay un espíritu reformista en la educación relativamente compartido entre el Ejecutivo y alguna mayoría de las bancadas que aún persiste, en este tema por lo menos. A nivel particular, existe una agenda reformista que conocemos desde el cambio de gobierno de turno y de gabinete en el Ministerio de Educación, que ya desde el año pasado pues había anunciado una reforma integral en el sistema de educación superior. Parece ser, a juicio de algunos, que está cumpliendo con esa promesa, a lo que habría que, sin embargo, aclarar que se ha escindido en dos y que la cantidad de efectivos que se buscaban integrar en el sistema ha decrecido sustancialmente. Pasamos de 2 millones de las propuestas en campaña a 1 millón con el primer ministro de Educación, ahora a solo 500,000 con la nueva ministra, teniendo un problema de ninis que oscilan entre los dos, casi los 3 millones de personas, pues las ambiciones se han visto decreciendo con el tiempo. Ahora sí podemos entrar en materia de lo que ya son propiamente los elementos tributarios que yo estaría dispuesto a debatir con ustedes de alguna manera. Este es un debate abierto después de todo. En el primer momento quisiera pues penetrar el debate a través del IVA y cada uno de los tributos que vamos a ir abordando de manera analítica van a tener dos tiempos, dijéramos en su exposición intelectual, entre comillas. Un primer tiempo que son los elementos descriptivos y un segundo momento que son los elementos propositivos, que ya es cuando yo tomo voz y propongo hacer un cambio en X o Y sentido. La primera circunstancia, si nos instalamos en el IVA, es que el IVA en Colombia, como está tratado por el Estatuto Tributario, entre otras herramientas más jurídicas u otras fuentes jurídicas, en todo caso encontramos que se alinea con la regla internacional, que es que hay, en el caso colombiano particularmente, una exclusión cuando se trata de la prestación de servicios derivados de la educación. Y como también sucede en muchas otras partes del mundo donde se aplica el impuesto al valor agregado, pero existe en la Ley 30 de 1992, que en este momento está siendo sobre todo reformada en 2 artículos, cuando menos en materia presupuestal, pues en esa ley, en su artículo 92, está prevista una discriminación, entre comillas, que es la manera como los abogados hablamos de cuando hay inequidades o desigualdades, no lo estoy hablando en términos peyorativos, pero hay ciertamente una desigualdad, y es que solamente las entidades oficiales pueden solicitar la devolución del IVA que se pague por los bienes, insumos y servicios adquiridos. Probablemente muchas personas no logran percibir el impacto de esto, pero eso querría decir que cuando quiera que la institución universitaria de educación superior es la penúltima en la cadena antes de entregar sus servicios al consumidor, en este caso los estudiantes, pues si ella no puede exigir o solicitar una devolución al Estado del IVA que ha tenido que pagar
y que puede descontar entregándoselo a los consumidores. Y si la última persona entonces económicamente en la cadena es la institución de educación superior, pues ella es la que tendría que resistir el impacto del IVA, ya dado que hay una exclusión para poderlo, dijéramos, generar por ricochet hacia el consumidor y último. Y sin embargo, para que las entidades de educación superior no sufran ese impacto, pues de manera muy inteligente la ley 30 del 92, en su artículo 92, previó, pero eso sí, solamente para las instituciones privadas, que se pueda abrir la solicitud, desde luego, para los bienes, para la adquisición de bienes, insumos y servicios adquiridos, desde luego, desde que sean coherentes con su objeto o su misión. Esa discriminación que yo llamo así, entre comillas, está justificada además constitucionalmente en una sentencia ya de hace 23 años, C925 del 19 de julio del 2000, y yo me atreví a resumir los argumentos que esgrime de fondo la Corte Constitucional en su momento, con ponencia del doctor Gregorio Hernández Galindo, y fundamentalmente para defender esa, entre comillas, discriminación. La primera movimiento que hace la Corte Constitucional en ese momento es que va a decir que esa discriminación es justificada porque hay cargas que las instituciones de educación superior pública sufren, a la diferencia de las privadas, debido a su gratuidad y por la obligación de tener una garantía de cubrimiento que está, dijéramos, cubierta o, dijéramos, vigilada por las funciones de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Educación. Asimismo, la Corte Constitucional, dijéramos, que presentó otro argumento señalando que sería inútil o que es justificada esta discriminación porque de otra manera el Estado se estaría imponiendo a sí mismo y en lugar de eso desincentivando y desfortaleciendo las instituciones de educación superior públicas en este caso. Cosa que además encuentra ellos que está sustentado tras una lectura de los artículos 69 y otros en diferencias fundamentales que la Corte Constitucional encuentra en estas instituciones. La verdad les debo aclarar que esos pasajes son un poco difíciles, oscuros a veces en algunas circunstancias, y esas diferencias bajo lectura más precisa de esos artículos parecen ser que se diluyen un poco. No puedo entrar mucho en materia por temas de tiempo. El siguiente artículo que se escudriñó en este periodo es que las instituciones de educación superior privadas presuntamente tenían un ánimo de lucro y que si en todo caso no lo tenían responsabilidades muy distintas a las instituciones de educación superior públicas. Por lo tanto, la medida se consideraba como idónea y que generaba mayores recursos, mayor eficiencia, se mejoraban los servicios y se ampliaba la cobertura, que eran temas de los que justamente estaba hablando hace un momento. En los elementos propositivos, yo me atrevo a cuestionar relativamente la posición de la Corte Constitucional y yo no sería favorable a generar una discriminación tan tajante como la que está pasando, porque finalmente muchos de esos costos por IVA también son transmitidos en aumentos de la matrícula de los estudiantes. Lo que yo opino, en primer lugar, es que esa solicitud podría generar un abaratamiento en los servicios prestados por las universidades privadas también, por los argumentos que yo les acabo de presentar, sin mencionar que la garantía de cubrimiento o el hecho de que las universidades privadas también sean sujetas de inspección, vigilancia y control son argumentos perfectamente trasladables a estas otras instituciones. Parece ser que la circularidad de una imposición a sí mismo, el Estado imponiéndose a sí mismo, es un buen movimiento intelectual que hace la Corte Constitucional, pero no parece suficiente para anular un derecho a otras entidades que cubren y complementan el mismo servicio, a propósito de que muchas de estas entidades han nacido y se han reproducido en los últimos 300 años en algunas circunstancias, o casi 400, debido a que el mismo Estado, lamentablemente en muchas ocasiones históricas, no ha estado en capacidad de generar este cubrimiento. Asimismo, ha sido muy difícil de descifrar por qué la Corte Constitucional aclaró con tanta vehemencia el ánimo de lucro de las instituciones de educación superior privadas, cuando por prescripción de hecho de la misma Ley 30 del 92, las instituciones de universidad de educación superior privadas no pueden tener ánimo de lucro. Son instituciones que solamente pueden dedicar sus fondos a reintegrarlos a sus misiones y por lo tanto se pueden constituir solamente como tres opciones, como una fundación, como una corporación
o como una cooperativa, si hablamos de las entidades de economía solidaria. Y pues no se entiende cómo la mejora del servicio, la cobertura, la eficiencia, la eficacia, etcétera, no se promueva también en las otras entidades de educación superior, cualquier tipo que éste sea, dado que cumplen propósitos constitucionales totalmente emparentados. Eso frente al fondo, y si eso fuese poco, frente a la forma, dijéramos que podríamos descubrir que los argumentos de la Corte Constitucional son algo desactualizados, y eso se debe a que en ese momento todavía naciente de la Corte Constitucional en ese momento no tiene ni siquiera su primera década, pues los movimientos intelectuales que hace para fallar, que en derecho los denominamos en este caso, por tratarse del principio de igualdad, el que está en tela de juicio, que se denomina el test integrado de igualdad, pues es un test integrado de igualdad leve que denominamos. ¿Por qué? Porque se estimaba en esos momentos que en materia sendística y tributaria habría que dejar el mayor grado, dijéramos, de actuación posible al legislador, cosa que se vino a limitar en pocos años después realmente, porque a partir del 2003 al 2005 ya podemos encontrar los primeros test estrictos. Y si hubiésemos hecho entonces una evaluación bajo términos contemporáneos, que me parece que hubiese sido también funcional en ese momento, pues hubiésemos descubierto que había que encontrarla, que la discriminación fuese la menos lesiva posible. Y francamente, a juzgar por lo que ha pasado en los últimos años, sí termina por ser de alguna manera lesiva económicamente, a veces no tanto para las instituciones de educación superior, sino más bien por los costos que éstas incrementan y desde luego por su entrega o traslado a muchos de los estudiantes. En cuanto al ICA, el impuesto de industria y comercio, sucede algo muy regular, muy similar, perdón, pero también regular. Y es que la regla general, de nuevo, un poco como el IVA, recordemos que el ICA también se inspira fuertemente en el IVA en los años 80, el gobierno de Betancourt cuando es instalado y demás, pues la regla general es que haya imposición, pero por excepción el legislador de manera nacional, así se trate de un tributo local, ha previsto de manera una prohibición de gravar los establecimientos, pero solo educación pública. Y queda abierto, sin embargo, para las entidades territoriales, en este caso los municipios, de gravarlas o no conforme a su autonomía fiscal. En el caso de Bogotá, dijéramos que las entidades de educación superior podrían gravar o no, perdón, las entidades territoriales podrían gravar o no las instituciones de educación superior públicas o privadas, pero realmente la prohibición es solamente sobre lo público. Escogiendo el caso de Bogotá por haber descubierto estadísticamente que era la ciudad o el distrito, en este caso jurídicamente hablando, que más tiene instituciones de educación superior en su interior, y lo digo con mucho respeto, estadísticamente probadas con mayor cantidad de estudiantes también, pues en el caso de Bogotá solo se pasó a cubrir las instituciones de educación superior oficiales con esta prohibición, y para el resto de ellas existe una imposición con una tarifa que es la tarifa residual del 9,6 por mil. Nuevamente, esta posición fue también respaldada por las altas cortes en su momento. Y lo que pasó en ese momento es que el Consejo de Estado, ya no la Corte Constitucional desde luego, comenzó por escudriñar, digamos, argumentos muy similares a con los que la Corte Constitucional protegió la primera discriminación, entre comillas. Y es que, desde luego, que comenzó por proteger la autonomía territorial y decir que en Bogotá pues, es un distrito especialista en capacidad de escoger o no qué protegía, en tanto se respetara la prohibición a las oficiales, y que, pues, en obedecimiento a las políticas fiscales del distrito y atendiendo a las diferencias que se podían detectar en ambas instituciones, solamente se optó definitivamente en ese momento por proteger las oficiales, en particular con un exégesis de los artículos 67 y 70 que yo de alguna manera reevalúo en el libro, pero bueno, esos fueron los argumentos del Consejo de Estado en su momento. Frente al ICA, perdón, podemos decir que los argumentos para superar esta discriminación son muy similares a los que podríamos ya presentar en el IVA, que ya les acabo de aclarar, pero por si eso fuese poco, en el derecho tributario y en el derecho constitucional, desde luego también, sobre todo con el cambio a la Constitución del 91, pues podemos hacer interpretaciones teleológicas, contextuales, históricas, y a la luz de una interpretación histórica pudimos descubrir que, pues de hecho, en los debates parlamentarios que hubo a la ocasión del impuesto de industria y comercio,
esa prohibición solamente a las instituciones de educación oficiales, primero era una prohibición general que cubría muchas instituciones de educación superior o todo el sistema. Después, en debates más avanzados, transitó solamente hacia las oficiales, no muy claramente, y lo que es interesante mirar es que en el primer estadio ya se venía aclarando, como dijéramos, elementos del debate, que ese beneficio lo único que buscaba, lo que más perseguía era mejorar la calidad de vida de los colombianos, y ahí por si eso fuese poco, cubrir a las entidades sin ánimo de lucro, como ya lo sabemos, cubren también a las instituciones de educación superior privada. Y pues finalmente habría que entrar a sopesar los argumentos de qué tanto puede reformar el Estado central o limitar la autonomía territorial de las entidades, valga la redundancia, territoriales en materia fiscal. Ese es un debate hondísimo, eso da para otro curso, otra cátedra, la protección fiscal de las entidades territoriales. Unos tenemos unas posiciones más federalistas, otros tienen unas posiciones desde luego más centralistas. Pero lo que queda probablemente claro como argumentos que apoyen la posición pues, del autor, de mi persona, es que en esta circunstancia realmente con la prohibición estaríamos solo delimitando las bases y por lo tanto es una posibilidad que reside en el legislador nacional. Además de que con esta prohibición general, no solamente para un tipo de instituciones de educación, tendríamos una unificación del sistema tributario, que es un argumento que se puede esgrimir, va en dirección desde el sistema central, desde el Parlamento Nacional, y no propiamente una facultad de las entidades territoriales. Esto es un debate. Todo lo que estoy diciendo son debates en suspenso, desde luego, pero este es uno relativamente zanjado por la jurisprudencia constante. En lo que concierne al régimen tributario especial, comenzamos por denotar que las instituciones de educación superior privada pueden pertenecer y naturalmente lo hacen en tanto renueven su ingreso a este régimen tributario especial. Hay 1001 condiciones para pertenecer a este régimen tributario. Esto bebe mucho de la historia de la reforma 18-19 del gobierno Santos, que buscó poner en cintura, dijéramos, ponerle correa, entre comillas, a todos los abusos que sucedían con las fundaciones, corporaciones y cooperativas. Pero bueno, muchas o casi todas las instituciones de educación superior privada con las que he tenido contacto y estadísticamente hemos probado, pues que definitivamente muchas han pasado a integrar el régimen tributario especial. Y el régimen tributario especial, tratándose de entidades que no tienen ánimo de lucro, pues no busca gravar una renta, sino el beneficio neto excedente que se puede producir, que puede estar exento totalmente, desde luego porque lo que se promueve es una actividad misional, no un ánimo de lucro, de manera que se deben cumplir ciertas condiciones que de no cumplirse pasaría a ser grabado ese beneficio neto excedente con una tarifa diferencial del 20%. Y lo que es interesante encontrar en este caso es que dentro de tales condiciones está la condición sobre una universidad privada que puede ser una fundación, una corporación, a que haya una destinación directa o indirecta del beneficio neto o excedentes a actividades que desarrollan su actividad misional o meritoria, pero necesariamente el año siguiente a su obtención, no de ninguna otra forma. Y eso es bastante particular que se haya exigido la totalidad de esa reinversión para exactamente el año siguiente, porque si uno se pone a mirar con mucho cuidado cómo fueron los debates dados, ya no en esa ocasión sola, notablemente no tanto en el Parlamento, pero sí en el informe de la Comisión de Expertos de diciembre del 2015, pues descubre que la Comisión de Expertos de hecho primero había hecho una decisión, y es que la reinversión del año inmediatamente siguiente era solo sobre el 60% de los beneficios netos o excedentes. Ese era el que tenía que reinvertirse inmediatamente el año siguiente. El 40% restante, que es una solución un poco salomónica, después uno entra a debatir por qué 60 y 40, pero ese es un debate en segundo grado. En todo caso, el 40 pasó a destinarse o podía destinarse a incrementar el patrimonio en activos financieros, inventarios fijos y tecnología, que en muchas ocasiones supera, tratándose sobre todo de inventarios fijos en muchos casos, más de un año definitivamente. Y bajo ciertas circunstancias, como está la legislación vigente, bajo aprobaciones de los órganos de dirección de una fundación, una corporación y excepcionalmente de las cooperativas, el beneficio neto excedente, en todo caso, ya está previsto, puede, dijéramos, reinvertirse dentro de un plazo que no puede superar 10 veces el plazo original exigido, o sea, la década. Y esto, habría que decirlo, es una limitación muy cara
muy clara frente a la importación de la figura que se trajo para las universidades privadas en ese momento, que es la figura norteamericana del endowment. Y esta es una figura de algo así, no voy a entrar mucho en materia para no confundir y diluir el debate, pero es una figura que es una suerte de trust con pluridimensionalidad de destinaciones, y lo que hace es recibir, dijéramos, donaciones, ese trust de diferentes modalidades, pueden ser de entidades financieras, particulares o lo que sea. Ese trust lo reciben las universidades privadas norteamericanas y lo redestinan hacia una cantidad inmensa de destinaciones. Es decir, puede tanto ir a portafolios para que el dinero se mantenga en reinversiones y, dijéramos, acumulándose de acuerdo a sus necesidades, o definitivamente puede ir a parar a becas o infraestructura. Y todas estas medidas, que han sido muy exitosas hace más de 20 años, han necesitado más de una reinversión del año siguiente. Y eso, por lo tanto, es bastante criticable y censurable. Para ir cerrando la exposición en lo que concierne a las universidades privadas, y lo que querríamos comenzar o lo que querríamos evaluar para salir es cómo está el sistema de las cotizaciones, cuáles son las cotizaciones que le corresponden hacer o los aportes que le corresponden hacer a estas entidades que pertenecen por lo general al régimen tributario especial, como les he comentado. El estatuto tributario en general prevé una exoneración de los aportes al sistema de seguridad social frente a los trabajadores. Bueno, no todos los aportes, algunos de ellos, no voy a entrar en más debates, pero en total prevé una facilidad frente a los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Sin embargo, la excepción de esta exoneración son justamente las fundaciones y corporaciones que pertenezcan al régimen tributario especial, pero la excepción de la excepción, que es bastante extraño, estas son cosas del día a día del derecho tributario, las cooperativas, no las fundaciones y corporaciones que pertenecen al régimen tributario especial, se salen de esta excepción, es decir, sí pueden pasar a exonerar en el caso, a exonerarse estos aportes de los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, desde luego salvaguardando sus obligaciones, sobre todo pensionales, y permanecerían siendo obligados a hacer aportes en materia de cajas de compensación al sistema de seguridad social integrado en pensiones. Y estos aportes, con una extraña discriminación entre las cooperativas y las fundaciones y corporaciones, representa unos costos para las instituciones de educación superior privada que oscilan entre el 30 y el 36% de estas instituciones, y en las cooperativas aquello termina por generar casi la mitad del ahorro que le está costando al resto de las instituciones, un 13,5%. De lo que podemos entonces proponer que hay una pobre justificación si uno vuelve al punto, uno se vuelve a meter los debates clásicos en el sentido de ir a mirar cómo fue la historia en el proceso del desarrollo legislativo, y sobre esa excepción de la excepción, es decir, sobre esa exoneración que sí cae sobre las cooperativas, pero no frente a las corporaciones y no frente a las fundaciones, pues encontramos que eso entraba y salía de los debates parlamentarios de manera muy particular, pero no realmente descubrimos cuáles eran las razones por las que las cooperativas sí y el resto no, por lo menos no de manera explícita. Y lo que terminamos entonces por justificar es que existe desde luego una discriminación dentro de las entidades que pertenecen al régimen tributario especial, y si movilizamos argumentos similares a los del IVA que se reproducen a su vez en el ICA, pues podemos pensar que la medida cumple con los criterios estandarizados de la Corte Constitucional al momento de hacer un test integrado de igualdad estricto, y eventualmente pasaría el control constitucional y por lo tanto la medida sería valable. Yo no me quiero detener sobre cada uno de los estadios del debate y los movimientos intelectuales que tendría que hacer la Corte Constitucional, no los quiero aburrir con eso, simplemente invitarlos a pensar que estas discriminaciones son francamente desde el punto de vista jurídico debatibles, pese a que hay argumentos para que no se mantengan más. Algo similar sucede con las retenciones en la fuente en materia de IVA, ICA y el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta pues, es algo que habíamos omitido por no haber encontrado las discriminaciones del caso en él. Tal vez vimos unos elementos acá, pero ya vamos a ver que ese es un debate ligeramente superado. Frente al impuesto sobre la renta, descubrimos que hay un tratamiento bastante general del régimen tributario especial
en él, que se extrapola, dijéramos, a todas las entidades que pertenecen a este régimen. Y en lo que concierne a la economía solidaria, pues sí, y al resto de las formas de economía, recordemos que la economía solidaria es de cooperativas y el resto es las fundaciones y las corporaciones, nuevamente se presenta una suerte de discriminación, pero esta es una discriminación, de una vez les anticipo, sin mayor impacto. Entonces, en la economía solidaria, ellas son solamente objeto de retención por rendimientos financieros y es retenedora, o sea, ella actúa como agente retenedora solamente frente a pagos a terceros. Mientras que en el caso de las corporaciones y en el caso de las fundaciones, las retenciones se triplican casi, porque son retenedores por pagos a terceros y a ellos, eso sí es igual que las cooperativas, pero a ellos en todo caso les practican retención, no solo por rendimientos financieros, sino también por actividades que se desligan de su actividad meritoria y por los contratos de obra pública e interventoría, desde luego que estén ligados con tal actividad. Si en cambio no pertenecen al régimen tributario especial, pues eso es una obviedad, se aplicaría el régimen de retención en la fuente general. ¿Qué tendríamos que decir frente a la retención en la fuente en materia del impuesto sobre la renta en las instituciones de educación privadas? Pues que es francamente poco impactante de alguna manera, es superable, de forma que solo representan en muchos casos un gasto más bien administrativo, pero no del todo un impacto fiscal. Lo que sí podemos entrar a evaluar en este momento es qué pasa con el IVA. Y es que en el IVA, en tanto la institución de educación superior cumpla con el rol de agente retenedor, porque hay condiciones para acceder a eso, dijéramos, se practica en algunas circunstancias. Si los pagos se hacen a no residentes, pues habrá una retención en la fuente del 100%, como suele ser normal en todas las jurisdicciones. Si cumpliendo el rol de agente retenedor se hacen pagos, dijéramos, a residentes y el valor del impuesto generado es superior a 4 VT, se tendrá que practicar una retención en la fuente. Y cuando se realicen pagos a un residente fiscal por la compra de bienes, únicamente deberá retener la tarifa correspondiente cuando el valor generado del impuesto sea superior a 27 unidades de valor tributario. No los quisiera aburrir más sobre estos elementos, pasemos a los elementos propositivos. No entro en materia del ICA porque el ICA, como sugerimos que haya una prohibición general, pues entonces entrar a escudriñar cómo se practicaría la retención en la fuente no tendría sentido porque la prohibición sugeriría la exclusión y por lo tanto no acudir a este mecanismo. Pero el IVA, que sí nos interesa, vuelve, como decían los abuelos, vuelve la burra al trigo. Es decir, podemos restablecer los argumentos de la defensa para la solicitud de devolución del IVA y en este caso nuevamente proceder con el test integrado de igualdad y encontrar, como encontramos en el libro, argumentos que defienden que esta retención en la fuente podría cumplir con el criterio de necesidad, porque francamente pasarlo a ser una tarifa inferior de la que se encuentra en los esquemas de retención en la fuente, pues sería casi que un absurdo si podemos acudir al punto cero y descubrir que esa realmente podría ser la medida más óptima para superar estos fenómenos de discriminación. Y eso es frente al escenario puramente del derecho tributario en lo que concierne a las instituciones de educación privada. El libro agota mucho más esta materia, el libro entra en mucho más detalles técnicos, pero también históricos. El libro reconstruye las figuras jurídicas con paciencia de alguna forma, de manera que el libro sea accesible para cualquier lector posible que quiera aventurarse en su lectura. Sin embargo, dijéramos, yo tengo que saltar muchos de esos largos debates que elevo durante el libro por temas de tiempo. Y para pasar a lo que también muchos de las personas que acudieron al día de hoy les interesaría evaluar conmigo. Y vamos a evaluar entonces qué es lo que pasa con la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Y vamos a descubrir que al igual que como en las instituciones de educación superior tienen la enfermedad de la matriculodependencia que produce la hemorragia o la paradoja de seguir desplazando niños del sistema de educación superior, pues algo similar está sucediendo con con las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Pero de nuevo, comencemos para tomar un panorama más fuerte con las estadísticas de la red, que la misma red me tuvo el gran placer de entregarme.
que contrastan en algunas circunstancias con las que ya presentamos en el primer segmento, pero que en todo caso complementan, y por eso es justamente que esta es una propuesta complementaria. En primera medida, la red técnica, tecnológica y universitarias y todas sus instituciones tienen una generosa cantidad de inscritos en este momento, con 135,000, y presencia en 14 departamentos, sin mencionar los sistemas o los programas de extensión que hacen que su cobertura se pliegue todavía más. A la diferencia del sistema clásico, tanto privado como público, habría que agregar que las técnicas tecnológicas universitarias tienen una tasa baja de deserción. Y en el caso de las puramente técnicas, la deserción llega a ser solamente de un dígito. Y por si eso fuese poco, cuentan con la gran fortuna de tener una alta tasa de empleabilidad. Y en el caso, por ejemplo, de las tecnológicas, entre el 2001 y el 2019 se creó o llegó al umbral del 70% de empleabilidad, con salarios que oscilan en un promedio de 2.400.000 personas. Entonces, eso quiere decir que se están produciendo cada vez mejores individuos más capacitados y que además provocan crecimiento y circulación de la economía. No es cualquier cosa tampoco lo que depende de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Y pese a todos esos beneficios, 12 de las 30 de ellas no cuentan al sol de hoy, salvo que la reforma se produzca con éxito, con base presupuestaria, y dependen, fíjense ustedes, al igual que las instituciones de educación superior privada, dependen en muchos casos de la venta de los servicios educativos, que representan en muchas circunstancias un ingreso inflexible que solo pasa a ser actualizado con el IPC. De manera que, si se fijan, obviamente en sus justas proporciones, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias también a su manera sufren de la matrícula dependencia de esta enfermedad. Y casi el 40% de los recursos que tienen, de hecho, son propios. Eso es que no está muy lejos de la mitad, donde tan solo 12,9% son de la nación, que en todo caso terminan de tener una destinación de más del 70 o casi el 70%, perdón, de los gastos de funcionamiento, que son gastos que no necesariamente son de inversión ni de investigación, etc. El gasto en funcionamiento toma casi el 80% global, que es demasiado decir, y el 19,2% apenas son recursos de las entidades territoriales, en donde sufren a su turno otra enfermedad adicional, por si fuese poco las anteriores, que es la estampillo dependencia, que todos en este grupo de alguna manera habríamos que tener que pagar a veces en los aeropuertos, por ejemplo. Pese a todos los beneficios que siguen reportando las instituciones técnicas, tecnológicas universitarias, habría que decir que, y las grandes inversiones, además en infraestructura, habría que decir que en muchos casos sigue habiendo una gran precarización de los colombianos que integran este sistema. Y es que encontramos que solamente hay un estudiante por cada 4 metros cuadrados y en promedio un solo computador por cada 18 estudiantes. Si evaluamos el proyecto de ley y con impacto en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92, podemos desde luego comenzar por mencionar los grandes beneficios que uno puede remarcar en ellos. Y es que por vez primera en la distribución, aunque ya es de raigambre constitucional, no sobró agregarlo y me pareció un acierto, se incluyó el concepto de progresividad en la distribución de los recursos en el sector y se superó la dependencia del presupuesto inmediatamente anterior, que era el gran problema o uno de los grandes problemas de la formulación de la Ley 30 del 92, y es que se habían amarrado al presupuesto inmediatamente anterior del año de 1993, desde luego con buenas intenciones, que solo pasaría a ser aumentado con el IPC. Pues de manera muy inteligente, aplaudo, recibo y comparto la iniciativa de convertir el índice de precio del consumidor a pasar al índice, al ICES, al índice de costos de educación superior. Evolucionamos en el criterio, que en todo caso no puede llegar a ser inferior al IPC, y que exige de manera extraña que diga que con un reajuste estructural por una única vez, exige en todo caso que haya un reajuste institucional, desde luego presupuestario, en el caso de las instituciones que pertenecen al sistema universitario clásico. No encontré yo herramientas para pensar que este reajuste fue trasladable a la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Es como el primer llamado de atención.
El otro beneficio que se provocó con esta reforma, o que se puede llegar a provocar con esta reforma que está en curso, es que también se supera el 30% adicional que estaba destinado de manera presupuestaria para cuando se genera un incremento del PIB, es decir, del grupo del incremento del PIB se destinaba de materia adicional solamente el 30%, pasamos a destinar el 50%, pero también de nuevo solamente el sistema clásico universitario. En principio no es tan claro que eso sea trasladable a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, de manera que el 50% adicional del reajuste, pues parece ser que no es mencionado para ellas, pero el resto de los articulados y sobre todo los beneficios del ICES y del IPC, frente al ICES versus el IPC, se reprodujo también para las instituciones, sin mencionar el gran logro, y es que por primera vez pasan a integrar de manera clara y concisa el sistema presupuestario destinado a la educación superior. Pasó algo también muy interesante, y es que a la diferencia del sistema clásico para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, se genera o se busca generar una base presupuestal que no sea o no pueda ser inferior al 0,05%, y para los estudiantes que pertenecerán al grupo, dijéramos, la política de gratuidad nacional, habrá eventualmente una transferencia del valor de la matrícula neta. Ahora que hemos presentado los grandes beneficios de esta reforma, pues podríamos comenzar a ver las eventuales críticas. Y es que si bien podríamos superar algunas de las enfermedades, podríamos encontrar una nueva enfermedad que es justamente una dependencia del presupuesto, ya la presupuesto dependencia. Aquí la idea mía, con toda la desagregación de propuestas que he venido exponiéndoles a ustedes, es encontrar nuevas maneras para ir superando las dependencias a una sola fuente. Y esto resulta preocupante, esa presupuesto dependencia, no solo por temas políticos, que desde luego es el caso, sino también porque no estamos lejos, francamente habría que decirlo abiertamente, de un escenario de insostenibilidad fiscal. Los gastos para el 2023 con la nueva edición presupuestal generaron un incremento en el 9%, que es bastante, y no sabemos realmente si eso pueda llegar a ser o a circunscribirse a la regla fiscal. Y por si eso fuese poco, hemos descubierto que en el hiato de los últimos 10 años hemos tenido un gasto que ha llegado a ser del 66% frente a un crecimiento que en promedio que llegó a ser en los últimos 10 años, si sumamos acumulativamente, del 33%. Y en este momento, por si eso fuese poco, dada la crisis del COVID por la que tenemos que salir, pues el 17% de este presupuesto general nuevo lo estamos destinando al servicio de la deuda. Cosa que complica mucho más el escenario de beber todo completamente de las aguas del presupuesto. A mí me pareció que el proyecto de ley como está formulado es muy inteligente e interesante, pero le faltó ambición en el programa. No buscó relacionar las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias con una triangulación necesaria que tiene que estar permanentemente presente en cualquier sistema de educación superior. Es la triangulación que mencioné al principio, de sector privado en una esquina, academia en una esquina y Estado en otra esquina. Máxima aún tratándose de las instituciones técnicas y tecnológicas y universitarias, que por ejemplo para efectos de la transición energética pueden llegar a ser, y su relación con el sector privado del Estado, puede llegar a ser realmente fundamental. Tener todo ese aparato de capacidades productivo, infraestructura y recursos humanos destinados, dedicándose y bebiendo de otras fuentes económicas para destinarlo a programas de investigación, a título de ejemplo en transición energética. Es solo un ejemplo de muchos otros que pueden haber. A mí me hubiese gustado que el 0,05% del presupuesto se aclarase para no caer en que se tratase de un tope máximo, sino un tope mínimo que no pueden desconocer los futuros presupuestos. Y no parece clara, lamento mencionarlo, para el caso solamente este proyecto de ley presupuestario, no parece del todo claro la definición del carácter, de la naturaleza del derecho a educación superior, aunque como ya muchos de ustedes lo deben saber y se los anticipo, es desde luego un derecho humano fundamental. Existirá siempre, o me nace a mí, que no hubo, a la diferencia del sistema universitario clásico, el pronunciamiento sobre el reajuste presupuestario, de manera que todas las entidades que pertenezcan a la red TTU no solamente partan 0 kilómetros,
sino que adicionalmente a eso el reajuste se haga de manera progresiva, como lo exige el primer artículo de ese proyecto de ley, de manera que las que más necesitan y las que más tienen demanda en ciertos sectores, en ciertas partes geográficas del país, bebieran de manera más generosa de las aguas del presupuesto. Pero esa claridad me parece a mí que no está tan clara en el proyecto y me parece a mí que tuvo que realizarse. De manera que, como no todo puede ser beneficios y críticas, sino al igual que lo hice con las instituciones de educación superior, también lo interesante de todo este sistema es encontrar soluciones, ofrecer una carta de probables, como lo digo, pues de probables maneras de por fin superar estas dificultades. Es que la primera solución que yo me gustaría ofrecer es que la propuesta, como se los mencionaba, es miope ante la triangulación y que debería comenzar a tener una proyección más legalista, una regulación más clara, esa triangulación entre el sector privado, la academia y el Estado, a propósito tan clara y tan productiva y tan eficiente que ha sido en otras jurisdicciones. Dijéramos que también podemos encontrar que hay unas inequidades existentes en el proyecto de reforma presupuestal, sin mencionar las inequidades ya existentes entre el sistema clásico universitario y el sistema de la red de instituciones técnicas tecnológicas universitarias. A título de ejemplo, lo del 50% o el hecho de que tengan que reajustar a punto cero en el sistema clásico, pero no se menciona nada sobre el sistema de las instituciones técnicas tecnológicas universitarias, pues eso agudiza ciertas inequidades frente al sistema clásico que ya existía y produce otras nuevas dentro de la ley. Y eso hay que recordarlo, no solamente se puede solucionar o encontrar una solución frente a eso en el sistema parlamentario a través de un proyecto de ley, claro que también es el escenario ideal, pero también existen los mecanismos de control constitucional ante tan flagrantes inequidades, como es justamente el debate que yo entré a hacer en materia de las instituciones de educación superior privada, de manera que es un gran vaso comunicante, sin mencionar, y me gustaría decirlo, que la batería de argumentos que yo esgrimí en materia constitucional, si bien son fundamentales y son viables en materia de privados y públicas, pues mucho más tendrían que serlo en el puramente público. Esto es bastante cuestionable, el hecho de que un mismo sistema público tenga inequidades en quienes lo prestan en su interior y de manera tan flagrante. Me parece que el gasto que se busca generar en el nuevo presupuesto para las instituciones de educación públicas, con este nuevo proyecto de ley, solo genera una conversación entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, que es algo que también sucede con el sistema de educación superior privado. Si queremos, por ejemplo, hacer un gasto fiscal, es decir, lo que se deja recaudar por concepto de impuestos, como es lo que propongo en el primer grupo de la exposición. Y sin embargo, uno puede descubrir que el gasto puede hacerse de manera perfectamente misional, donde el gasto esté atribuido al cumplimiento de una misión y que esas misiones sean transversales a todas las carteras de los ministerios, de manera que no sea un diálogo insonoro. A título de ejemplo, en el PND encontramos muchos de esos gastos transversales en materia de la transición energética. Y, por ejemplo, volviendo al tema de la transición energética, sería muy interesante ligar a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias con las misiones del PND, y esas misiones del PND superan el diálogo Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, involucran una cantidad grande de unidades administrativas especiales, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas, etcétera. Y eso es algo que me parece que tuvimos la oportunidad de superar y todavía estamos en tiempo de superarlo. Y lo que les decía finalmente, que en caso de las inequidades existentes, pues se pueden reproducir los argumentos de la batería de argumentos, perdón, que yo presenté en el primer grupo, también de manera intragrupo entre las instituciones de educación superior clásicas y las más contemporáneas, entre comillas, como podrían ser las técnicas tecnológicas y universitarias. Y cumpliendo con el tiempo que se me ha permitido hablar, concluyo con esto dándole muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias, José Miguel. Agradecemos mucho tu participación, el compartir tus experiencias y perspectivas sobre la financiación de la educación superior.
Sin duda es una muy buena y nueva perspectiva que tenemos con referencia a esta discusión. Y pues continuando un poco con la agenda, le concedo el uso de la palabra al ingeniero Hugo González, rector de la institución universitaria Antonio José Camacho, quien nos brindará un análisis y unos comentarios sobre las ideas que presenta José Miguel sobre su libro hacia una propuesta de reforma tributaria en materia de educación superior. Rector González, el escenario es suyo y por favor compártanos su perspectiva, por favor. Gracias. Bueno, ante todo saludar al doctor José Miguel Zanabria por ese estudio tan juicioso que ha hecho de todo este ejercicio legislativo y de jurisprudencia que es bien importante para las instituciones y para el sistema de educación superior. Nos sucede mucho que en las instituciones cuando requerimos algún abogado, necesitamos buscar a alguien que esté metido en el sector de educación, nos cuesta un poco. Tenemos que tener normalmente recurrir a profesionales que ya han tenido una experiencia en este sentido, porque precisamente la especialidad en el sector de educación superior y el conocimiento de la normatividad, pues implica cierta experticia que definitivamente esta oportunidad de poder conocer su trabajo, pues nos da, nos ayuda, nos contribuye considerablemente a esta perspectiva de lo que es construir el sector desde lo administrativo, desde lo legislativo, en este caso, por supuesto, en este momento tan importante en que estamos viviendo, que nos está convocando esta necesidad también de avanzar en una reforma a la Ley 30. Quisiera dividir esta conversación, este análisis en dos partes. Lo primero que quiero recoger es la parte inicial, que tiene todo este contexto filosófico, económico y estadístico sobre el sistema de educación, que es sobre el cual hace su anclaje para poder desarrollar todas las ideas en relación pues a las propuestas, al análisis de las inequidades que él, digamos muy acertadamente, también le llama discriminaciones, y que por supuesto están basados en unos análisis muy profundos de lo que es en este caso la jurisprudencia al respecto del tema tributario, que además yo creo que es la primera vez que escucho una voz en materia de reforma orientada hacia lo tributario. Realmente las voces en materia de reforma han gravitado alrededor del financiamiento, de la calidad, de la rendición de cuentas, de otros temas, pero es el primer aporte que veo orientado al tema tributario, que creo es muy importante. Partiendo de ese hecho y de reconocer que nuestro sistema es un sistema mixto y que la educación, si bien es un derecho fundamental, de alguna forma nuestro marco legislativo la excluye cuando se trata de educación superior y la vuelve casi que un servicio. Y al volverla un servicio, evidentemente, los fines del Estado como que se ven un poco difusos frente a lo que es el derecho a la educación. Cuando uno precisamente aborda la Ley 30 y lee el artículo 5, que es uno de los que ha generado la gran polémica alrededor del devolver la educación superior un derecho, pues se da cuenta de que realmente nos movemos más en el plano de un servicio público que de un derecho fundamental. Y cuando eso sucede, pues evidentemente lo que concurre sobre las necesidades de ese servicio son las fuerzas del mercado, ¿ya? Entonces, pues ese definitivamente es una discusión muy importante que se está dando en el marco de la reforma a la Ley 30, y es una
y es una propuesta alternativa. No es la misma reforma a la Ley 30 que está desarrollando esta propuesta de la reforma, digamos, de convertir la educación superior en un derecho fundamental. Entonces, volviendo como a este escenario de los contextos filosóficos, económico y estadístico, habría que destacar varias cosas que tienen que ver, y yo quisiera atreverme con el mayor respeto a proponer también un contexto histórico de cómo ha venido, qué es lo que ha venido sucediendo con realmente los últimos años en materia de cómo ha avanzado o cómo se ha venido consolidando el sector de la educación superior. Entonces, pues lo primero que habría que reconocer es que la Ley 30 del 92 aparece posterior a la nueva Constitución y de alguna forma habían muchas cosas que no entendíamos en ese momento sobre cómo implementar un sistema y cómo iba a ir también madurando nuestra sociedad. Pero muchas leyes conexas fueron cambiando y se fueron ajustando, pero la Ley 30 sigue siendo la misma Ley 30. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, incluso muy de la mano del sistema de innovación, uno ha visto lo que sucedió con el Colciencias, que se convirtió primero en departamento administrativo en el 2005 y posteriormente se volvió en un ministerio. Se ve que ahí ha habido un desarrollo, una consolidación, por lo menos de una idea alrededor de lo que ha sido el sistema de innovación. Lo mismo ha sucedido, digamos, en materia tributaria. En materia tributaria han aparecido varios propuestas que son las que han permitido soportar precisamente todo el proceso fiscal y pues entre ellas la de las últimas que está muy referida en la documentación es el estatuto tributario, la ley 1819, que también es bastante reciente. Entonces, realmente la educación superior se quedó, la ley 30 se quedó en la misma ley, que es la ley que se propuso en el año 92. Pero también hemos entendido que ha habido una necesidad y en el año 2012 se planteó la primera propuesta de reforma a la ley 30, que fue en el año 2012 durante el gobierno, estaba en el ministerio la ministra Ocampo, María Fernanda Ocampo, cuando se hizo esa primera propuesta de la que surgió todo el movimiento de la MANE y que derivó también en un producto que es el documento del Acuerdo por lo Superior, ¿ya? En Colombia hemos intentado en varias ocasiones ponernos de acuerdo sobre este asunto de lo económico, lo filosófico y lo estadístico, ¿ya? Si uno quisiera devolverse años atrás, uno podría recuperar iniciativas como la de la misión de sabios, la primera al filo de la oportunidad, posteriormente la visión 2019. Este producto del Acuerdo por lo Superior era un documento de perspectiva al 2030 y de alguna forma, pues no hemos logrado concretar, tener una visión clara, una visión, digamos, de qué en materia de educación es hacia lo que queremos concurrir como país. Entonces, al final, como están las fuerzas del mercado regulando un servicio, las instituciones de educación superior también en el marco de la autonomía universitaria, pues terminan, digamos, de alguna forma respondiendo a esas fuerzas del mercado y no respondiendo como a esos fines fundamentales del Estado. Y en ese sentido, pues también uno podría plantear que los recursos que se invierten para poder procurar avanzar como sociedad en este aspecto del derecho fundamental de la educación, pues finalmente se quedan como en el plano de atender un servicio. Entonces, esa
pues quisiera ya salirme un poco como de este ejercicio histórico, creo que y entrar en el tema de la discriminación. Y entonces, al final, ¿qué ha sucedido con el tema de la discriminación? Por supuesto, las instituciones privadas y las instituciones públicas han tenido un tratamiento diferenciado. Eso está claro, ¿ya? Y no un tratamiento que responda a poder atender precisamente el asunto de la educación como un derecho fundamental, en el cual pueden concurrir actores privados y actores públicos, ¿ya? Entonces, pero lo que sucede es que la misma Ley 30 y las mismas normas han generado al interior de las instituciones públicas también inequidades, ¿ya? Entonces, realmente ha sido un sistema que ha sido un sistema supremamente inequitativo, no solamente entre instituciones públicas e instituciones privadas, sino entre las mismas privadas. Cuando se establece, por ejemplo, la tipología de lo que somos nosotros en la red, que somos instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, y lo que son las instituciones, las universidades. Y esa pues ha sido también una gran discusión que hemos tenido alrededor de esto y algo de lo que mueve todas las iniciativas reformistas de esta red. Estamos haciendo un llamado precisamente por la equidad, ¿ya? Y al respecto de esto, por ejemplo, solamente hasta cuando la ley 1819 del 2006 es formulada, instituciones como estas instituciones de la red fueron eximidas del pago de parafiscales y del SENA, cuando las universidades habían estado eximidas del pago de estos gravámenes desde que nacen con la ley, pues se formula la ley 30. Lo mismo a nivel de financiamiento sucedió con la devolución de los descuentos de votación. Estábamos obligados a dar descuentos de votación, pero no se nos regresaron a las universidades públicas solo hasta a partir del año 2019, ¿ya? Entonces, evidentemente, el tema de las inequidades es un tema que hace parte de la agenda y de la agenda que tiene que entrar en la discusión de la Ley 30, de la reforma a la Ley 30. Y, por supuesto, quisiera terminar simplemente con esto. Definitivamente, todo el tema de reforma a la Ley 30 tiene que, de alguna manera, generar elementos de integralidad que permitan, y creo que esos elementos de integralidad tienen que hilarse muy delgado desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque hay tanta normatividad que realmente es necesario hacer un ejercicio muy juicioso alrededor de esto. Es decir, no es solamente la Ley 30 la que hay que entrar a revisar. Hay que seguramente, y tenemos que definirnos algunos aspectos como objetivos dentro de esa reforma, es decir, qué es lo fundamental de la reforma, cuál va a ser el espíritu, digámoslo así. Tiene que ver de nuevo con lo filosófico. ¿Cuál es el espíritu de esa reforma de la Ley 30? Para que, teniendo claro ese espíritu del propósito fundamental de esa reforma, podamos ahí sí abordar temas de financiamiento, calidad, gestión y fortalecimiento de las instituciones, todos los temas de accountability, de rendición de cuentas, todos los temas que tienen que ver con las oportunidades para los jóvenes y, por supuesto, estas perspectivas tributarias que también nos deja el doctor Sanabria con unas inquietudes muy interesantes para aportarle a la discusión. Yo terminaría allí para dar lugar a cualquier inquietud que pueda surgir del auditorio. Gracias. Muchas gracias, rector Hugo. Muchas gracias, José Miguel. Agradecemos a los participantes que han depositado sus comentarios y sus apreciaciones sobre
esta conferencia, sobre la información que nos brindó José Miguel y por supuesto sobre los comentarios del rector Hugo, que son muy acertados y muy pertinentes a la discusión que adelantamos. Por ahora, creemos que este espacio se da por finalizado. Nos encargaremos de juntar estos comentarios y por supuesto ponerlos en conocimiento del rector Hugo y de José Miguel para darles respuesta o a su vez trámite. Agradecemos a los más de 50 participantes que estuvieron en esta sesión, que participaron de forma activa de esta cátedra virtual hacia una propuesta de reforma tributaria en materia de educación superior. Queremos extender nuestro agradecimiento especial al panelista José Miguel por sus valiosas aportaciones, al rector Hugo por sus comentarios, como lo mencionaba, muy perspicaces. La discusión que hemos tenido hoy nos brinda una visión más profunda de cómo la reforma tributaria en educación superior puede impactar en el sector. Y pues la invitación, por supuesto, es a que continuemos trabajando para fortalecer, para mejorar estos espacios y para ampliar la discusión sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias a todos por participar. No, pero un momento, no había como un par de preguntas por acá. No, Lorena Galindo pregunta una cosa y pues si no les preocupa, yo los puedo resolver rápidamente. Vamos a aglutinar también por la hora. Están aglutinando, están Sí, aglutinando. vamos a aglutinar los diversos comentarios recibidos en el chat y otros que he recibido a través del correo institucional, y va bien, prefiero, una vez hecha esa tarea, ponerlos en conocimiento tanto tuyo como del rector Hugo González para que podamos compartir una respuesta a quienes nos han manifestado su interés en el documento mismo, en la exposición y también en el acceso que me han solicitado de tener próximamente posibilidad de conocer el libro y de conocerlo, ¿verdad? Analizarlo, y eso me permitirá hacer una posterior comunicación dirigida a ustedes para que podamos atender estos comentarios hechos de esta manera, José Miguel. ¿De acuerdo? Listo, súper, Felipe. Vale, perfecto. Estaré pendiente. Muchas gracias nuevamente a todos y les damos pues una despedida. Muchas gracias por participar, por sus comentarios y les invitaremos para futuras ocasiones. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.